la escritura, lo que nos alimenta, el espíritu. Juan 6:63 dice que la carne para nada aprovecha, que el espíritu es el que nos da vida. El espíritu es el que nos da vida y la palabra que nos dejó el Señor como herencia es espíritu y es en vida y es vida. ¿Quién trae su Biblia? Aleluya, cada vez somos más, cada vez somos más. Amén, amén, amén. Estén listos, hermosos, tomen apuntes, aprendamos y crezcamos juntos en la palabra del Señor. La semana pasada les compartía, empezamos con la serie A Precio de Sangre. ¿Quién recuerda cómo se llamó la prédica pasada? Vida por vida. En la sangre está la vida y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es por eso que Cristo, al derramar su sangre, dio su vida, gota a gota, milímetro a milímetro. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y la de esta mañana la he titulado, la reflexión de esta mañana, Pacto Eterno de Sangre. Pacto Eterno de Sangre. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho algún pacto? ¿Una promesa? ¿Y cuántos más del 90% de esas promesas no las hemos cumplido? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué es un pacto, hermanos? ¿Qué entendemos por pacto? El diccionario de la Real Academia Española dice que es un acuerdo o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir algo estipulado. Eso es un pacto. Pero ¿qué es un pacto de sangre, amados hermanos? Ya no se hace, pone más seria la cosa, ¿no? Los pactos de sangre, amados hermanos, se celebraban de diferentes maneras. Y una de ellas es cortarse ambas partes, la muñeca, y juntarlas. Otra era hacerse una cortada y poner sobre un recipiente la sangre de los involucrados de ambos, sean 2, 3, 4, 5, y beber de esa copa de sangre. Es increíble, pero hoy en la actualidad todavía existen los pactos de sangre. Muchas tribus y culturas, sobre todo la africana, siguen haciendo pactos de sangre. ¿Para qué? Cuando se van a unir dos familias, cuando se casan los hijos de dos familias, cuando hay contienda entre tribus, hacen un pacto de sangre para poder llevar paz y mantener la paz. Pero como levantamos la mano ahorita, la mayoría de las veces tiene un tiempo de caducidad, ¿no? O no se cumple. Pero el pacto de sangre que hizo nuestro Señor Jesucristo es eterno. Y todo lo que incluye, hermosos, un nuevo reino, que el pacto antiguo queda en la sombra del pacto nuevo, porque nuestro Señor Jesucristo cumplió mediante ese pacto lo que no podíamos cumplir nosotros en la ley. La ley son los 10 mandamientos, Pete, que por más santo que viviéramos o en un monasterio, en nuestra naturaleza caída no pudiéramos cumplir con los 10 mandamientos. Pero vino alguien perfecto que los cumplió todos y hizo ese pago que debíamos por no cumplirnos por nosotros. ¿Y qué nos corresponde a nosotros para aceptar ese pago? Para aceptar ese pacto, aceptar su pago. En el nombre de Cristo Jesús. La sangre representa la vida de una persona. Eso lo vimos en la predicación pasada. Y al intercambiarla en un pacto de sangre, las partes están diciendo que están dispuestas a dar la vida el uno por el otro. Cuando estaba investigando para la prédica, haciendo el exégesis, pues también me metí a ver ciertas cosas, ¿no? Y me apareció un pacto de Angelina Jolie con un antiguo novio, que por supuesto, pues, no lo cumplió porque terminó con otro. Y luego vi otra de una actriz que hizo la película de Transformers, que se apellida Fox. Ella hizo un pacto de sangre con su pareja que muy probablemente, no sé, pero muy probablemente ya no esté con ella. ¿Por qué?
porque por más que nosotros queramos cumplir nuestra palabra, por más que nosotros no queramos faltarle a la persona, siempre le vamos a faltar. Siempre les vamos a faltar. Les vamos a fallar. Gracias, hermoso. Gracias, precioso. Gracias, gracias. Hay algo que me encanta decirle a mi esposa, que me costaba trabajo a lo primero, y decirle a mis hijos también, que yo les voy a fallar, que yo voy a lastimar su corazón, que yo no voy a cumplir sus expectativas y mucho menos superarlas. Y ninguno de los que estamos aquí lo van a poder hacer. Julio, por más que ames a tu hermano, hermoso, lo vas a lastimar directa o indirectamente. Héctor, por más que ames a tu amada esposa, muy probablemente hiera su corazón. Pero, amados hermanos, en este nuevo pacto, el que lo hizo es alguien que, aunque nosotros le hemos fallado una y otra vez, Él nunca nos ha fallado. Que aunque nosotros, Aníbal, le hemos dado la espalda, Él siempre ha estado con los brazos abiertos. Y sana lo que, por más amor que nos tenga una persona, no puede sanar eso intangible del hombre, que es el corazón. Que ni la psicología, ni la psiquiatría, ni el cirujano corazón abierto más diestro puede sanar, que es el corazón del hombre y de la mujer, porque no pueden llegar ahí. Y algo más importante, hermosos, Él no simplemente, Alexis, va a cumplir tus expectativas, Alberto Villescusa, Él siempre las va a superar. Ese es el Dios que hizo un pacto de sangre por ustedes y por mí. Lo ratificó con su sangre. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos están contentos en esta mañana por eso y por todo? ¡Aleluya! Amados hermanos, los pactos hechos por el hombre se terminan cuando una de las dos partes falla o no cumple. ¿Estamos de acuerdo? Pero los pactos hechos por Dios, ¿por qué han fallado? Porque una de las dos partes no ha cumplido. Han fallado y han sido cancelados porque nosotros somos lo que no hemos cumplido con los requerimientos que Él nos pide. Nehemías sabía que era lo necesario y necesitaba Dios para que cumpliera sus pactos. ¡Aleluya! Quiero que vayamos, por favor, a Nehemías capítulo 1, versículo 5 en adelante. Lo voy a parafrasear para ustedes, ¿ok? Me encanta porque Nehemías entendió y tuvo, como el salmista, ese atrevimiento de hablarle de cierta manera al Señor, que ahorita vamos a ver. Dígate, hermoso, ¿eh? Te ruego, oh mi Padre, te ruego, oh mi Dios, yo te ruego a ti, al Dios todopoderoso, al fuerte, grande y temible, que ¿qué? Que guardas el pacto y la misericordia de quienes, de los que te amamos, Señor, de los que guardamos tus mandamientos, de los que te servimos. Y lo que sigue ahí para mí es un atrevimiento como el salmista. Esté atento a tu oído, papá, y abiertos tus ojos al clamor, al ruego, a la súplica, a la oración que hago de día y de noche por mi pueblo, por tu pueblo, por tus hijos, Señor. Y te pido perdón, Señor, porque yo y la casa de mi padre hemos pecado. Amados hermanos, Nehemías estaba a kilómetros de Israel porque era el copero de un rey. Y aún así, él pidió perdón. ¿Qué podía haber pecado como pecó su pueblo estando allá? Pidió perdón por él y por su pueblo, estando a cientos de kilómetros de distancia. Cuando yo leí esta palabra hace algunos años atrás, cuando le pido perdón al Señor, le pido perdón por los pecados de mi casa.
por los pecados de mi esposa, de mis hijos, y que les ayude y les dé una conciencia de que los redarguya de pecado y que se presenten delante de Él y que se pongan a cuentas con Él. ¿Cuáles son los requisitos que entendió Nehemías? ¿Cuáles vemos, amados hermanos? Primero, le dio doxología, le dijo lo que Él era. Dios fuerte, grande y temible, abrió cancha. Y no que le estuviera haciendo la barba, porque realmente eso es lo que es nuestro Dios, un Dios de todo lo posible. Y si le hubiera, imagínense que nos acerquemos, hermanos, que compremos un cachito de la uni y nuestra oración durante años ha sido: gracias, Señor, por todo lo que me das. Pero hay tanta necesidad que pusiste tu fe en un cachito de la uni y tú le dices: a ti, al Dios Todopoderoso, el que está sentado en el trono, que puede hacer que me saque ese boleto de la uni. Tú eres todopoderoso, omnisciente, Dios. Pues el Señor, a lo mejor podríamos engañarnos a los que nos están oyendo o engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero el Señor conoce nuestro corazón. Sabe de qué manera nos acercamos a Él, si humildemente o para quererlo apantallarlo. ¿Qué palabra le puede impresionar a Dios? ¿Qué palabra creen que le puede impresionar a Dios? Hay veces que estoy orando y no sale otra palabra de mi boca más que: gracias, Señor, gracias. Gracias por lo que me quitaste, Señor, gracias por lo que ha permanecido y gracias por lo que añadirás. Porque aún queriéndolo y aferrándome a ello, me lo has quitado porque no ha venido de ti. Porque a lo mejor me iba a perder por ello. Así que, mijita, gloria a Dios, Karen, sí. Entras este semestre y gloria a Dios también si no, porque el Señor tiene algo mejor para ti. Pero si es el momento, va a ser en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a tener descuento ahí cuando llevemos a nuestras mascotas. Ya la estoy comprometiendo, ¿no? Y me falta la factura, ¿no? Hice 20% a aquel hermano, ¿quién lo va a pagar? ¡Oh! ¡Qué bien, hermoso, eh! Fíjense, amados hermanos, confesó sus pecados y no nomás los de él, los de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti, Señor. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías tenía ese atrevimiento de hablarle así a Dios, porque creo yo que como el salmista tenía una relación estrecha con él, sabía cuál era su identidad delante del Padre y cómo se presentaba como un vil y ruin pecador, que su sangre, sin él saberlo, lo ha redimido. Porque estamos hablando de 650 años antes de Cristo, lo que Nehemías nos escribió. Dios, amados hermanos, es un Dios de pactos y de promesas eternas. Lo escuchábamos en la alabanza, ¿no? Tú eres un Dios de pactos y de promesas eternas. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos, hay un término teológico que a mí me costó entenderlo, que es de un teólogo alemán llamado Wolfhard Pannenberg. ¿Cómo se llama? Wolfhard Pannenberg. Eso, no pan dolor de leña, no. Wolfhard Pannenberg. Y hay un término que él usaba y que me encantó porque fue uno de mis trabajos finales en la escuela, que hablaba de la economía salvífica. Yo cuando dije eso, ¿qué es economía salvífica? Dije yo, no está en la Biblia. Y él se refiere a una línea de tiempo cronológica donde el Señor va administrando lo que le va mostrando a nosotros como su pueblo, conforme a Él nos va salvando. Y estamos al final de la línea ya. Estamos a ese evento glorioso de la parusía cuando nuestro Señor regrese. Y cuando estaba estudiando aquí pude ver eso que había estudiado hace 2-3 años, que pues lo aprendí bien porque no se me ha olvidado, de la economía salvífica, cómo Dios a través de la historia de la humanidad, Abdiel, empieza a hacer pactos. ¿Quién sabe cuál fue el primer pacto de Dios y con quién? ¿Y en dónde? Con Adán. Con Adán, luego con Noé, luego con Abraham, luego con Moisés,
hasta llevarnos al eterno pacto entre Jesús y su iglesia, nosotros. Eso, ese término teológico de economía salvífica, es eso que Dios va revelando a su tiempo y a sus formas y a su manera para que veamos cómo Él va avanzando hasta el tiempo final, hasta que Él regrese, hasta que se escuche la voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Se va a oír el shofar a todo lo que da. ¿Cuánto nos vamos? ¿Cuántas sillas se van a quedar vacías aquí? En el gloria, el techo no nos va a impedir que nos levante el Señor, ¿eh? A lo mejor sin mollera, pero nos vamos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, el pacto de Adán es conocido como el pacto adámico en el jardín del Edén. Y Dios hizo un pacto con Adán y Eva donde les ofreció la posibilidad de tener una vida eterna a cambio de ¿qué? De su obediencia, hermoso. Pero ¿quién falló en el pacto? Eva. Pero fíjate, hermoso, hermanas, por su culpa podemos decir, no, pero podemos decir por su culpa hay vida en el planeta. Gloria a Dios. El Señor, fíjate, yo me puse a pensar, o sea, cómo el Señor en su misericordia y en su amor redime a los que aman, ¿no? Imagínate que no dieran vida a las mujeres, si de por sí hay un espíritu machista en muchas culturas. Pero el pecado entró por un hombre, no por Eva, porque el hombre es responsable de su esposa. Pero ella fue la que pecó primero. Pero no vamos a agarrar para otro lado, amados hermanos. Amados hermanos, está el pacto noético, que es el pacto que Dios hizo con Noé. Ese pacto, amados hermanos, es un pacto no condicional, es uno incondicional. ¿Por qué? Porque Él dijo que no iba a haber otro diluvio en la tierra. Me encanta. ¿Y saben cuál fue la señal? No digan. ¿Quiénes saben cuál fue la señal de ese pacto? ¿Y a quién le pertenece esa señal? ¿A quién le pertenece ese arco iris? A nosotros, al orgullo cristiano, al orgullo santo, bendito cristiano, en el nombre de Cristo Jesús. De ahí surge el arco iris, amados hermanos. El que se hayan apropiado, entre comillas, estos movimientos, pues es otra cosa, ¿no? Que tenemos que tener misericordia de ellos y orar por ellos, porque viven en una mentira. A mí me cuesta usar palabras despectivas. Me cuesta decir joto. Me cuesta decir. Prefiero decir es un hombre confundido, que no se acepta él mismo y quiere que lo acepten. Porque piden aceptación y la primera pregunta que yo me hago, si se ven frente a un espejo y se ven desnudos, ¿qué van a ver? Un él y un ella. Ya los enes y onos y eso, pues ya son inventos del hombre, ¿no? Entonces, oremos, Señor. Oramos, Señor, a ti, para que tú los redargullas de pecado y que se pongan a cuentas contigo. ¿En qué pacto vamos? Noé. Pacto abrahámico. El pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia, que les prometió una tierra bendita y una descendencia numerosa. A pesar, hermosos, de que Abraham falló y desobedeció, dijo que mintió, que su esposa era su hermana, le hizo caso a su esposa y se metió con Agar, con su sierva y tantas cosas. Aquí estamos. Aquí estamos. Ellos son nuestros padres de la fe. Otro pacto, es el pacto mosaico. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de Moisés, incluyendo la entrega de la ley, los 10 mandamientos. Y otro pacto que no apunté aquí, y no sé si está bien dicho, davínico, es el pacto de David, que el Señor dijo que el reino iba a ser eterno, que de ahí va a venir su reino eterno. ¿Y de dónde viene? El Mesías, Cristo Jesús,
del linaje de David, de la tribu de Judá. Por eso en Mateo está el orden genealógico de Cristo, donde se cumple esa profecía. Amén, amén. Hasta llegar, amados hermanos, al nuevo pacto, el pacto que Dios establece entre Él y nosotros, su humanidad. ¿Mediante quién? Nuestro Señor Jesucristo, el que se ofrece por nosotros para que podamos tener perdón de pecados y la posibilidad de una vida eterna. ¿Cuántos están conmigo aquí? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amados hermanos, después de aquellos días, dice el Señor, yo cumpliré mi pacto, mi promesa. Después de aquellos días, y sabes una cosa, amada hermana, ya pasaron esos días. Y pondré en tu mente mis decretos, mis estatutos, mis mandamientos, y escribiré en tu corazón mis palabras. Y no faltarán de tu boca ni la de tu esposa, tus palabras, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, hasta que yo regrese. Hermosos, lo que fue lo que fue escrito en tablas, en 2 tablas de piedra, en este nuevo pacto, ¿dónde los escribe el Señor? En nosotros. Podemos decir que el antiguo pacto era un pacto externo y el nuevo pacto es un pacto interno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Poner en sus mentes y en sus corazones ya es algo interior a través de su Santo Espíritu. Amados hermanos, ¿se acuerdan que la predicación pasada les mencioné algunas veces Hebreos 9, versículos 13 y 14, porque es un pasaje poderoso y lo voy a volver a mencionar? La palabra del Señor dice, escrito está, que en el antiguo pacto la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza rociada de los becerros santificaban a los pecadores por fuera. ¿Cuánto más ahora la sangre de Cristo, que se entregó mediante el Espíritu Santo, nos limpiará? ¿Qué? Por fuera. ¿Qué limpia por dentro? Nuestros pensamientos, nuestras conciencias de toda obra muerta, Carlitos. De toda obra muerta. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. Amén. Este nuevo pacto es un pacto que es de adentro hacia afuera. Por eso cuando el apóstol Pablo oró por la iglesia de Éfeso, puedo entender que dijo, Señor, yo te ruego por Zoe eterna. Yo puedo decir, Señor, yo te ruego y te pido por cada hermano, por cada hermana, por cada niño, por cada adolescente, por cada joven, Señor, que los fortalezcas de adentro hacia afuera con poder a través de tu Santo Espíritu. Porque tú lo sellas, Señor. No hay otra manera de que el Señor escriba en nuestros corazones su palabra, Aníbal, o tener en la mente sus decretos y estatutos, si no tenemos al Santo Espíritu de Dios, mi hijita. No hay otra manera. No hay un atajo, no hay un acordeón, no hay nada. Tiene que ser de esa manera. Salud. Algo que les voy a platicar ahorita que se me hizo increíble, que lo tuve que ver hasta 3 veces. Dije, ¿no será la inteligencia artificial? Es algo que pasó en las elecciones pasadas con una contrincante de, ¿cómo se llama la presidenta actual? Claudia Sheinbaum. ¿Quién era su contrincante más fuerte? La candidata de la oposición. Fíjense, amados hermanos, en la pasada campaña presidencial, como un acto estratégico para ganar más adeptos por la coalición de Fuerza y Corazón por México, que es el PRIAM, Xochitl Gálvez es la que fue rival de Claudia Sheinbaum, realizó un pacto de sangre. ¿Cuántos lo vieron? Nadie lo ha visto. La verdad que se compadece uno cuando ve esa escena. Adelante con las imágenes, por favor. Y ya, Alexa. Amados hermanos,
en un evento masivo firmando un documento ante un notario público. Ella se cortó para asegurar que no reduciría ni eliminaría los programas sociales existentes actuales. Hizo un pacto de sangre. ¿Cuánto hace que pasaron las elecciones? Yo creo que, no creo que tenga el entendimiento, o no sé, ¿no? Pero de discernir lo que hizo, porque es algo realmente grave. Hasta se puede confundir, y yo creo que de cierta manera, con hechicería, brujería, con pactos, porque no lo agregué aquí, pero no sé en qué número, no sé cuántas series de Harry Potter haya, cuántas películas haya, pero imagínate, eso ven nuestros hijos, donde dos brujitos que los hacen ver como buenos hacen un pacto de sangre para no pelear entre ellos. Imagínense, hermoso, un niño de 7, 8, 9 años que esté viendo Harry Potter. ¿Usted cree que lo va a poner en mal? Y no creo que haya sido la primera entrega de Harry Potter, porque el enemigo así es. Entra poco a poco hasta lo más depravado que sea aceptado como algo bueno. No entra, porque así es él. No entra como debe de entrar, de cara a cara, de frente a frente. No, él es un traidor, él es un mentiroso, él es un deshonesto, pero también es alguien que ya está derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amados hermanos, hizo este pacto de sangre esta mujer, Xochitl. Palabras de ella, dice, este pacto de sangre y juramento, dijo, que lo hacía por la vida de sus hijos y los recuerdos de sus antepasados. ¿Qué tal, Pero solo unos meses después de su pacto de sangre, durante una campaña, en una reunión delante de empresarios, se le olvidó lo que había hecho y lo que había dicho. En esta reunión invitaba a los empresarios a que dejaran de trabajar 2 meses y medio y que invitaran a sus trabajadores a que tampoco trabajaran, que descansaran y que hicieran campaña con ella. Y luego dijo, autoritarismo o democracia, educación para que se pongan a trabajar o la asistencia de por vida en programas sociales. Como dijo mi abuelo, y así lo aprendí de él, dijo ella, ponte a trabajar para que te ganes tu comida. Lo que tenemos que hacer es que estos programas sociales, los apoyos, solo deben de ser temporales. Ahí está su pacto de sangre. Ahí está su pacto de sangre. Imagínense, hubiera llegado a la presidencia. Fue lo mismo que dije. Gracias a Dios que no llegó. Luego sale el expresidente Fox, con el cual él apoyó a la candidatura de esta mujer, en una entrevista diciendo, no más programas sociales, como dijo, no dijo mi gallo, no, como dijo Xochitl, pónganse a trabajar. Judas 16, amados hermanos, es un pasaje que habla, es un solo capítulo, no hay capítulos, es un versículo de Judas 16. Judas 16 nos habla de los falsos maestros, pero cuando escuchen esto, ustedes me van a decir con quién lo van a relacionar. Estos son murmuradores, querellosos, mitoteros, chismosos, que hagan según sus propios deseos, saludándole, haciéndole la barba a las personas, engañándolas para sacar provecho de ellas. ¿Quiénes son? Qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué tremendo, ¿no? Aunque se refiere a falsos profetas, ella hizo un pacto de sangre donde no quería quitar los programas sociales de ayuda, y en menos de 2 meses, cuando se vio ante otro tipo de público donde había poder adquisitivo, eran empresarios, ya cambió su propuesta, ¿no? Que se pongan a trabajar para que tengan más trabajadores los empresarios y les vamos a reducir sus impuestos. Eso se llama pragmatismo. Cuando nosotros abaratamos, en nuestro caso, el evangelio para conseguir algo. Y siempre doy este ejemplo. Tengo hambre,
Mi esposa tiene 2 días sin comer y mis hijos. Y entro al Oxxo y me lleno el saco de latas de atún y si me agarran afuera, la patrulla les voy a decir, es que mi esposa no han comido en 2, 3 días. O sea, eso es ser pragmático, querer justificar con algo lo que no se puede justificar. Y el pragmatismo se ha impregnado en las iglesias que empezaron con sana doctrina y la fueron menguando, ¿para qué? Para llenarla. Pero a mí me encanta, hermosos. Voltea con el que está a tu lado y felicítalo, por favor. ¿Por qué lo felicitas si no es Día de las Madres? Si no es madre. Amén. Amados hermanos, felicidades, hermosos, porque vean, hermosos, nos hemos mantenido, hermoso. Nos hemos mantenido porque al Señor así le ha placido. Y comparados con quién, ¿no, hermoso? Porque el Señor nos ha sorprendido grandemente. 3, 4 familias que pastoreemos un año y medio. 2 está bien, Señor. Pero vean, hermoso. Y cómo yo le decía a mi esposa hace unos días atrás, amada, es increíble cómo el Espíritu Santo está estrechando lazos. Y yo lo puedo ver. A un Jesús Santillán con 2, 3 compas ahí, bien puestos para lo que brinque del enemigo, darle cuello. A un Salvador hermoso. A un Salvador que no falta. A estos preciosos que son los primeros en llegar, que siempre me agarran todo sudado. Barriendo y limpiando aquí. Y lo hago con gusto, hermosos. Somos una familia, amados hermanos. Y de esta simiente, al Señor le plació hacer lo que está haciendo y llegar a ser lo que va a hacer con nosotros, porque tuve una reunión con un hermano ahora en la semana y me dice, nosotros somos la cara de la iglesia. Y yo dije, wow, o sea, lo estoy enseñando, pues. Sí lo están comprendiendo, pues. ¿Me explico? Y yo prefiero que se estén quemando las sentaderas del fuego del Santo Espíritu de Dios, que estén sillas congeladas y que sean miles de sillas. Yo prefiero eso y el Señor lo sabe. Porque uno de nosotros hará huir a 1000 y 1000 a 10,000. Cuando es el poder del Santo Espíritu de Dios, Abdiel, nada nos puede detener. ¿A dónde nos va a llevar el Señor? Yo sigo orando. ¿A dónde nos vas a llevar, Señor? A hacer iglesia. A un local de 300 metros, de 200 metros cuadrados, de 1000 metros cuadrados. Lo vamos a hacer apasionadamente. Y con la expectativa de que el Señor nos va a llevar a más. Porque Él es un Dios de pactos y de promesas eternas. ¿Con qué ratificó su pacto el Señor? Aleluya. O sea, mira, qué poder. ¿Qué más queríamos? Hay poder sin igual poder en la sangre de Jesús. Qué alborotados son, hermano. Qué bárbaro. No puede ni chiflar uno porque lo empiezan a tararear. Faltó el pandero. Gloria a Dios. Amados hermanos, les comentaba que siempre que esté el hombre en un pacto, de una u otra manera va a fallar. ¿Por qué este nuevo pacto no va a fallar ya? ¿Por qué no va a fallar? Amén. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no va a cambiar? Porque es eterno. ¿Por qué es eterno? Si nosotros no somos eternos. Porque Dios es eterno, porque Cristo Jesús mismo hizo el pacto por nosotros. Dios, amada cuñada, 100% hombre, semejante a ti y a mí, lo que no podíamos pagar por nuestro pecado, Él lo pagó con su sangre preciosa, poderosa, perfecta, porque fue tentado en todo y no pecó. Y nosotros somos tentados, ¿y qué hacemos? Ahí vamos como Lutero. ¿Saben que Lutero duraba 3 horas en el confesionario? Con otro pecador ahí, con un padre, con un camarada de él. Y se iba y dicen que no pasaba ni 10, 15 minutos y regresaba. Otra vez se me olvidaron estos pecados. Imagínense. Y es verífico, ¿eh? Verídico.
Me va a regañar cuando ya. Amados, vamos a. Esa sí se me salió, no fue broma, ¿eh? Tengo que admitirlo. Salmo 110, versículo 4, por favor. Nueva traducción viviente. Salmo 110, versículo 4, nueva traducción viviente. La palabra del Señor dice, palabra del Señor en esta hora. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién viene en ese orden? Nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote entraba al lugar santísimo y si fallaba, si era fulminado, ya no teníamos paga nosotros y afectaba a todo el pueblo. Pero Cristo Jesús es nuestro sacerdote perfecto que nunca falla. Y esto que les voy a decir, hermanos, apúntenle, por favor. Apúntenle, hermano, por favor. Jesucristo es nuestro sacerdote perfecto y el hermoso también es nuestra ofrenda perfecta. El sacerdote llevaba al animalito, al mejor de todos, y lo degollaba para derramar su sangre. Pero Jesucristo fue como sacerdote y él mismo se entregó como sacrificio. Porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su sacrificio basta para los pecados del pasado, del presente y del futuro. Amados hermanos, ¿por qué dice aquí? El Señor ha hecho juramento y no romperá su promesa. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y se hará. Él habló y se cumplirá. Porque Él es inmutable y Él no miente. Él puede hacer todo menos mentir. En los tiempos bíblicos, los pactos eran ratificados con sangre. No había notarios como el que pidió Xochitl. Y a lo mejor ni era notario, ¿no? Pero ella dijo que era un notario. Amados hermanos, el pacto de la gracia es el nuevo pacto y el nuevo pacto es el pacto eterno que fue ratificado y confirmado por la sangre de Cristo. Esa sangre perfecta, poderosa, derramada en la cruz por nuestro Señor. La promesa divina de bendición eterna se da únicamente sobre la base de la fe en quién, en la sangre de Cristo, porque es la única que puede cubrir nuestros pecados y no nomás eso, limpiarnos y lavarnos, la de nuestro Salvador, el Hijo de Dios Jesucristo. Quiero que vayamos a Hebreos 9:12. Hebreos 9:12, por favor. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él fue el sacerdote, el sumo sacerdote, y ¿qué también? ¿Qué fue él también? El sacrificio. Entró de una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. En esta última parte, la nueva traducción viviente dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Dios habla hoy, dice, ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Nueva versión internacional, logrando así un rescate eterno. Palabra de Dios para todos. Estas son las versiones en las que se traduce la Biblia. Palabra de Dios para todos, dice, de esa forma nos liberó para siempre del pecado. La nueva traducción, la traducción lenguaje actual dice, de ese modo, de una vez por todas nos libró del pecado. Él fue el sacerdote y el sacrificio perfecto al mismo tiempo. ¿Cómo pudiéramos entender eso? Solamente con el Espíritu Santo, hermanos. Un sacerdote, sacrificio perfecto, sangre. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a comprender su palabra y no nomás a entenderla, a valorar lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Todo esto, amados hermanos, en contraste con lo que hacían los sacerdotes del antiguo pacto, una y otra vez, y otra vez,
y año tras año y año tras año. Imagínense cuánta sangre derramada, ríos caudales cada año de todo el pueblo de Israel que iban y derramaban la sangre. Imagínense el olor, lo que veían, quizás hasta bichos volando. Imagínense, hermanos. Pero me encanta lo que dice Hebreos 9:12, de una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados del pasado, del presente y del futuro. Amados hermanos, es hermoso. Aquí se cumple la economía salvífica que les dije. Aquí se va a cumplir, porque Dios ya sabía que si dependía de nosotros íbamos a fallar, amado hermano Héctor. Por eso dice en el Antiguo Testamento, hay un nuevo pacto de sangre que fue prometido 650 años antes de Cristo en Jeremías 31, capítulo 31, versículos 31 al 34. Está poderosa esta palabra, palabra del Señor en esta hora. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Un nuevo qué? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano, que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron el pacto. ¿Quiénes lo invalidaron? Nosotros. Aunque fui yo un marido para ellos, me encanta cómo lo describe el profeta Jeremías. ¿Qué hace un marido con su esposa? La cuida, la ama, le provee, la protege, la aconseja. Eso fue lo que hizo Dios con ellos y aún así le pagaron mal. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto, hermanos, engloba los pactos del Señor en esa economía salvífica, cómo se va mostrando. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. ¿Qué podemos agregarle a esto? ¿Qué dice en la alabanza Julio Melgar? Porque yo soy su hijo y él es ¿qué? Él es mi padre. Nosotros somos su pueblo, amada mía, y él es nuestro Dios. Nosotros somos sus hijos y él es nuestro padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Qué versículo vamos? 34. Y no enseñaré más a ninguno a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta qué. Dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios escribe su ley, pone su ley, sus decretos, sus estatutos, sus mandamientos en nuestra mente, amados hermanos. Y escribe su palabra en nuestro corazón. Gracias por eso, Señor. Amados hermanos, este nuevo pacto nos incluye a nosotros, a los gentiles, y les tengo una maravillosa noticia. Ya está disponible. Ya se consumó en la cruz. Su sangre lo hizo posible. Jeremías 32, versículos del 38 al 41. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos un pacto, ¿qué? Un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Quiero que aprendamos y tengamos claro qué es el temor de Dios. ¿Es tenerle miedo? No. El tenerle temor a Dios es tenerle la más alta estima, la más alta reverencia, el más alto respeto, reconocerlo como lo es Él. Y me encanta que Él dice, yo lo voy a poner, dice suegra, no un nombre. Porque otro pasaje dice, ustedes me buscan con sus labios
y con su boca me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque el temor de Dios es un mandamiento impuesto por el hombre. Es como si yo le dijera, Aníbal, témele al Señor, y te estuviera marcando 5 o 10 veces al día, témele al Señor. No, pues iba a llegar el momento que sí le temo, pero no lo ibas a comprender, no lo ibas a entender. Iba a ser un miedo convenenciero. Me porto bien para que me vaya bien, si hago mal, me va a ir mal. Es un temor reverente que no nos da solamente el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién lo pone? Dios lo pone. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles el bien, y los plantaré en esta tierra en verdad. Y todo mi corazón y toda mi alma, de todo mi corazón y de toda mi alma, se refiere a una salvación espiritual en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos. Amados hermanos, ¿qué se requiere, preciosos, para que un testamento entre en vigor, para que se haga efectivo? ¿Qué se requiere? Primero, se tiene que comprobar que la persona que hizo el testamento está finish, está muerta. Cada año, en el mes de septiembre, las notarías aquí en México hacen un 50% de descuento para los que quieran hacer el testamento. Suponiendo que si yo hice mi testamento en el 2020, fui en septiembre del 2020, hice mi testamento, y ahorita el 2025, ¿sirve de algo el testamento? ¿Se lleva a cabo el testamento? No formulé bien la pregunta. Sí sirve porque está estipulado y está avalado por un notario público, ¿no? Por la ley, por la autoridad. Pero, ¿cómo se haría efectivo? Hasta que me muera. Y no sabemos si me va a morir yo primero o tú, porque todos estamos en la fila, unos antes que otros, pero es algo que tenemos seguro. Es algo que tenemos seguro, amados hermanos. Y si en algún momento le tuve miedo a la muerte, yo creo que ahorita digo que no. A lo mejor si cayera en cama y no fuera una muerte repentina, pudiera ser que volviera a tenerle miedo, ¿no? Pero no es por egoísmo, sino porque sé que mi Redentor vive y lo que hizo la cruz por mí. Y que por su sangre preciosa me ha limpiado y me ha lavado y me ha dado acceso al lugar santísimo donde entraba el sacerdote. Tembló la tierra, hubo oscuridad, el velo se rasgó, ese velo que solamente el sumo sacerdote podía pasar. Ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia, porque Él lo quitó. Hay un camino que podemos decir que su sangre lo marca, hermosos. Seguimos la sangre de Cristo Jesús y nos lleva a la redención. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. No se puede hacer efectivo si todavía vivo yo. Y cuántas historias, ¿no, hermosos? De envenenados, ¿no? No anden diciendo que ahí tienen el testamento, Dios guarda, hermosos. En el nombre de Cristo Jesús. El seguro. ¿Cómo haces válido un seguro de vida? Te sales. Si la persona que aún vive y hizo ese testamento no ha muerto, no tiene validez. No se puede llevar a cabo. ¿Por qué se llevó a cabo todas las profecías de Cristo Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque murió en la cruz, pero no terminó ahí. Al tercer día resucitó y Él vive, porque derramó su sangre preciosa en la cruz.
Amados hermanos, Hebreos capítulo 9, versículos del 15 al 17, la Nueva Traducción Viviente. Por eso, Él es el mejor mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Jesús murió para librarnos del castigo por los pecados que habíamos cometido bajo el primer pacto. Ya no tiene parte el pacto en nosotros. Y ahorita voy a tocar un tema, amados hermanos, muy serio y delicado que no debemos de permitir. Y que yo estuve coqueteando con eso en el buen sentido de la palabra, siendo seducido por las raíces hebreas y el movimiento judaizante. Porque a mí me encanta el hebreo. Cuando yo tuve el primer encuentro con el hebreo, yo me enamoré de ese idioma. Y el hebreo es como se escribió en el Antiguo Testamento, en hebreo. ¿Qué versículo íbamos? 16. Y ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. Versículo 17. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. El testamento está vigente, amados hermanos. Y se empezó y se consumó en la cruz, en el nombre de Cristo Jesús. Me estoy explicando, amados hermanos. Jesús mismo es quien garantizó el éxito del nuevo pacto, de la salvación, de un mejor pacto, uno eterno a través de su muerte y de su sangre preciosa derramada en la cruz. Hay un pacto de sangre prometido, como lo leíamos ahorita en Jeremías 31, del 31 al 34 versículos, 650 años antes de la llegada de Cristo. En el antiguo pacto, amados hermanos, en el tabernáculo, el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer sacrificios de sangre por los pecados de la nación. Y el sumo sacerdote, ya les comentaba ahorita, si el sumo sacerdote fallaba, se oían las campanitas. Porque en su vestimenta de sumo sacerdote, las cosas que usan a lo mejor no está muy bien explicado, ¿no? Pero las cosas que usan los fariseos para que hacen ruido. Haga de cuenta que el sumo sacerdote entraba con una piolita y con campanitas o algo que hicieras, cascabeles, y no eran víboras. Entonces entraba y cuando no se oía nada, muy probablemente ya había sido fulminado. ¿Por qué? Porque no había sido purificado, porque no hacía el ritual como el Señor lo había ordenado. Pero como les comentaba, el sumo sacerdote no puede fallar, es Cristo Jesús. Él lo hace a la perfección porque Él mismo lo ordenó en el antiguo pacto, en el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, en el nuevo pacto tenemos un nuevo y verdadero sumo sacerdote, Jesucristo, que nunca falla a su pueblo. Él es el ministro del verdadero tabernáculo, el cual no se construyeron con manos de hombre, sino lo construyó Dios. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra en el trono de la majestad de los cielos. Yo dije, es nuestro sumo sacerdote y está sentado. ¿Cuándo se iba a sentar un sumo sacerdote en el antiguo pacto? Se tenía que estar degollando y degollando y degollando. Él se pudo sentar porque cumplió. Hizo el único pacto que necesitábamos para ser redimidos por su sangre preciosa. Es el único mediador, hermanos, nunca lo olviden. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, Alex, y un solo mediador, Carlitos, entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Hombre, Jesucristo, hombre. Y podemos ver muchos pasajes en la Escritura. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él, no hay otro mediador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. La sangre de los becerros, de los machos cabríos,
era una sangre temporal, pero la sangre preciosa y perfecta de Cristo es una sangre eterna, es un eterno pacto de sangre en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo cumple con todo lo que el antiguo pacto nos demandaba, y una de las cosas es la circuncisión. Una de las cosas es la circuncisión, y fue uno de los detalles por los que se formó el movimiento judaizante en el primer siglo. Cortarle el prepucio al varón era como un sacrificio de sangre. Dice Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos 15:5, unos versículos más adelante. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarnos y mantener la ley de Moisés. Eso, amados hermanos, no es verdad. No es verdad, amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto mejorado. Hay un nuevo pacto. Y si hay un nuevo pacto, uno quedó atrás. Uno quedó relegado. Gálatas capítulo 5, versículo 1-6. Quiero que vayan conmigo, hermosos, porque esto va a blindar su mente, va a blindar su corazón, y el Espíritu Santo los va a sacudir cuando sean tentados y quieran ser endulzados por este movimiento de raíces hebreas y movimiento de judaizantes. Gálatas capítulo 5, versículo 1-6. Estar firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con Cristo, que nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará ¿quién? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Versículo 4. De Cristo os desligastes, te deshiciste de lo que él hizo. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjense, hermosos, los que se justifican de la ley caen de la gracia de Dios. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, ni las fiestas, ni el Shabbat vale algo, ni la incircuncisión tampoco, sino la fe que obra por el amor de Él en nosotros. Si le amamos, amados hermanos, es porque su amor está en nosotros. Si tenemos fe en Él, es porque su amor está en nosotros. No hay nada en nosotros que pueda agradarle a Dios. Amados hermanos, para abordar estos temas, los apóstoles se pronunciaron firmemente en contra de la necesidad de la circuncisión. Los judaizantes les decían a los cristianos gentiles, si no te circuncidas con el rito de Moisés, no puedes ser salvo. Eso es una mentira, es una herejía. Los apóstoles dejaron claro que esto era un evangelio falso. ¿Era un evangelio qué? Falso. Romanos 2:29, Dios habla hoy, dice, el verdadero judío lo es interiormente, y el estar circuncidado es cosa del corazón y no depende de reglas escritas, sino del Espíritu. El que es así resulta probado no por los hombres, sino por Dios. Cuando tuve mi primer encuentro con el hebreo, les comentaba que me enamoré del idioma. Me metí a diplomados, a cursos, diccionarios, todo lo que pudiera envolver con el hebreo. El trabajo yo creo que más le invertí en la escuela fue en el hebreo. Fueron semanas. Me enamoré y fue de números 21, del número 21. De números 21 fue mi trabajo final en la materia de hebreo, donde la serpiente de bronce es levantada como simbología de Cristo. Pero ahí lo vamos a dejar.
Amados hermanos, este grupo de judaizantes, hermanos, existe desde la iglesia del primer siglo y se ha colado hasta el día de hoy. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué es lo que dicen ellos? Que no tienen ningún problema en que la gente se ponga la fe en Cristo, y aunque crean en las promesas del evangelio, en su mente no es suficiente. No basta con eso. Los de raíces hebreas tienen este pensamiento, este grupo de personas piensan y creen que sí, que Cristo es el Mesías, pero en adición a esto necesitan poner prácticas, celebraciones, tradiciones y cosas religiosas que le pertenecen a los judíos. ¿A quién? Nosotros somos sonorenses, machaca, chorizo, tortillas sobaqueras, carne asada, dogos, burros percherones y no groseros, sushi. Bueno, pues ese lo adaptamos aquí, ¿no? Amados hermanos, porque en su mente el evangelio no es suficiente, amados hermanos. Tengamos cuidado con eso, hermosos. Fíjense, hermosos, a qué grado llegó a influenciar en mí. Y ya me puse a cuentas con el Señor, pero se los hago saber porque era tanta mi hambre del hebreo que me empecé a meter en aguas turbulentas. Si no dice Yeshua, Dios no te escucha. Si dices Jesús, no tiene el mismo poder cuando pides algo, porque no dices el nombre en hebreo de Yeshua. Si no te refieres a Adonai, al Señor, como Adonai, a Baruch Hashem Adonai, Yeshua HaMashiach, Melech Melech. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Si no lo digo así, si lo dije en español, no tiene el mismo, llega hasta allá. Qué tremendo, ¿no, hermoso? Yo estaba creyendo eso, hermosos. Gracias a Dios que el Señor abrió mis ojos. Gracias a Dios. Un hombre de fe, un niño de fe, un niño que tenga fe, 9, 10, 11, 12 años. Ustedes creen que si balbucea o no dice el nombre de Yeshua, el Señor no lo va a escuchar. Cada uno de los que estamos aquí, si decimos Yeshua o Jesús o el Señor o el Santo, ¿cambiaría algo en nuestra oración? No. Qué tremendo, ¿no? A mí me encanta decir Yeshua porque sé lo que significa. Salvador, Jesús, Hamashiach, el Cristo, el ungido, el Mesías, el Santo. Esos 4 significados tiene Hamashiach. Pero el que lo diga así o no lo diga así, no va a tener más efecto. No se va a sanar más rápido la persona. O no me va a oír, o sí me va a oír. Si le digo Padre Eterno, le digo Papito Lindo. O Abba Padre. Tengamos cuidado, hermosos, con las raíces hebreas, con los movimientos judaizantes que se levantaron desde el primer siglo y se ha colado hasta hoy. Pablo, siendo hebreo de hebreos y fariseo de fariseos y judío de judíos, fue el que se levantó contra ellos. Fíjense, y nosotros queremos, siendo sonorenses, queremos ser judíos, pues. ¿Cómo? Es increíble, hermosos. Es increíble. Para los judaizantes, exponer la fe en Cristo no es suficiente. Deben de añadir ritos y formas, y eso es muy peligroso. Porque sin esta forma de pensar, la persona no tiene la capacidad de agradar a Dios. Qué tremendo, hermoso. O de estar bien con Dios. Esto es una posición legalista y religiosa, amados hermanos. ¿Dónde poner nuestra fe en Cristo y descansar en el que Él lo es suficiente? Amados hermanos, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, sea en nosotros. Él lo llena todo en todo, no ocupamos más nada. Yo les preguntaría a los judaizantes, ¿cuánto es suficiente? ¿Qué tradiciones podemos cumplir y cuáles no? ¿Qué pasa si no llevamos esas tradiciones? Si no celebramos esas fiestas. ¿Qué pasa si se me olvida algo?
¿Qué pasa si no guardo el Shabbat, el sábado? ¿Qué pasaría? Siempre están buscando ganarse a Dios y la aprobación de Dios de alguna forma u otra, porque no están seguros de su salvación. Amén. Nosotros no podemos aceptar esto, amados hermanos. De hecho, debemos de rechazar esto. Muchos historiadores coinciden y busqué en más de 12 que los judaizantes añaden al evangelio trayendo prácticas judías, no solo para tratar de ganar a Dios, sino para crear un diferente grupo de personas. Si ustedes se fijan, hermosos, muchos cristianos pentecostales, muchos bautistas, muchos de diferentes denominaciones ya no se congregan en iglesias pentecostales. ¿Por qué? Porque fueron engañados. Personas que se creen que están más cerca de Dios, como si Dios tuviera favoritos. Fíjense, con esto quiero cerrar esta idea. Fíjense la manera de pensar. Ellos piensan que hay niveles. Hay gentiles, hay cristianos y hay judíos. Y ahora los cristianos que son judíos, ahora los cristianos que son judíos, ahora los judíos que son cristianos, o ahora los cristianos que son judíos, que están más cerca de agradar a Dios. Esto no es correcto, amados hermanos. No vamos a encontrar esto en ninguna parte de la Escritura. Para el creyente en Cristo, Cristo es suficiente. Poner nuestra fe en Él y en nadie más. En ningún acto, en ningún ritual, solamente en Cristo. Tener cuidado, amados hermanos. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. ¿Cómo vamos, mi hermoso? Ok. Mirar que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Qué debemos de agregarle al sacrificio de Cristo? Nada. ¿Por qué nos cuesta tanto, amados hermanos? Porque siempre queremos tener vela en el entierro. Porque siempre queremos tener tajada del pastel. Está muy fácil de entender. Si tú crees que por algo que tú hagas vas a ser salvo, es como si expresaras que el sacrificio de Cristo en la cruz fue insuficiente, que le hace falta algo. Y Él dijo, tetelestai, consumado es, pagado está, tu deuda y la mía fue pagada por la sangre de Cristo. Eterno pacto de sangre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Cierro con esto, amados hermanos. Quiero que todos vayamos a Hebreos capítulo 8, versículos del 8 al 13. Hebreos capítulo 8, versículos del 8 al 13. Cuando estén ahí, porque quiero que me acompañen. Los que traigan el teléfono en la Biblia, modo avión, por favor, a que no se les vaya el avión. Hebreos capítulo 8, versículos del 8 al 13, por favor. Hermosos, ¿están conmigo aquí? Hebreos 8. Pete, ¿ya estás en Hebreos 8, Pete? Ok. Sí, mi hermosa. Lo voy a leer en la Reina Valera. Aleluya. Palabra del Señor en esta hora, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un ¿qué? Aleluya. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en ¿dónde? ¿Qué significa esto? Que fallaron, no cumplieron. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hay una palabra en la Biblia, Alex, que es desgajados. Horacio, todos aquellos que no permanecieron en su pacto, Dios los desgajó de su pueblo, de su promesa.
y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes una vez más en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de qué. Gracias, Señor. Al decir nuevo pacto, ¿ha dado qué? Una vez más, al decir nuevo pacto, y lo que se ha dado por viejo y se envejece, amados hermanos, el Señor, a pesar de que su pueblo terco, necio, burro, cabezón, necio, obstinado, le falló, el Señor les ofrecía otro pacto, otro pacto, otro pacto. Si nosotros estuviéramos en el pacto de Abraham o de David, no nos hubiera tocado el pacto de la gracia, no lo hubiéramos conocido. Pero estamos en este último pacto que es el nuevo y el eterno. Y de aquí este pacto que fue ratificado con su sangre hasta que Él vuelva. Mateo 26, 28. Así nomás quedó palabra del Señor en esta hora. Porque esta es mi sangre, dice el Señor, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Un pacto mejor, superior. Aunque las cosas, amados hermanos, pasadas fueron buenas, Él dice que las que vienen de su mano serán mejor. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor es su ministerio, cuanto es mediador de un mejor ¿qué? De un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¡Aleluya! Muchos tenemos resistencia al cambio. Yo la tengo. Ya me estoy preguntando, no me quiero ir de la cochera, digo. ¿Qué ondas? Estoy esperando hasta que esté empapado de sudor para que... Pero no, estoy esperando en el Señor, pero sí me lo he preguntado, pues porque tenemos resistencia al cambio. ¿Por qué creen que los judaizantes continúan? Porque no quieren soltar eso, que los hace ser partícipes. Y cuando le damos toda la gloria a Dios, ¿qué tenemos nosotros ahí? Ni parte ni forma. El Cristo Jesús es el que hace todo. Vida por vida, la reflexión pasada. Y esta, eterno pacto de sangre. Porque la vida está ¿en qué? En la sangre. Y sin remisión y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay remisión de pecados. Puestos de pie, hermosos.